Muy buenas noches. Todos los trabajadores de este país estamos llamados a la huelga general el próximo día 29 de marzo. Será la séptima que se convoca en España en la etapa democrática y la cuarta convocada contra una reforma del mercado de trabajo. El martes visitaba Navarra el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, y se mostró públicamente convencido de que tras la huelga el PP, Mariano Rajoy, se prestará a corregir, dijo, la reforma laboral. Esta noche el señor Méndez está en Canal 6. Muy buenas noches y bienvenido, Cándido Méndez. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y buscar estos días, casi viendo las agendas que llevan, es un poco como campaña electoral, casi antes del día de la huelga, ¿no? Recorriendo el país. No es una campaña electoral al uso, pero sí tiene algunas características que efectivamente están vinculadas a actos de representantes sindicales. Y bueno, lo que hacemos es un esfuerzo de explicación muy profundo, muy intenso, para que nuestras razones y sobre todo nuestras alternativas las pueda conocer la clase trabajadora. ¿Hacen los ciudadanos, los trabajadores, muchas preguntas en el tú a tú cuando tienen oportunidad de hablar usted con la gente? ¿Hay preocupación? ¿Qué sensaciones tienen de cara al día 29? Bueno, hay una preocupación enorme. Pero me parece que es, en cierta medida, sorprendente que mucha gente, si se me permite la expresión coloquial, está al cabo de la calle ya de lo que significa la reforma laboral. Y por lo tanto, junto a la explicación, lo que la gente teme efectivamente son las consecuencias, ¿no? Porque yo creo que ha calado muy profundo en la opinión pública española, y sobre todo entre las trabajadoras y los trabajadores, que el epicentro de esta reforma no es la contratación, es el despido. Un despido fácil, un despido barato, claro, y eso genera una enorme preocupación entre la clase trabajadora de este país. Ahora enseguida vamos a hablar con detalle de algunos puntos polémicos de la reforma, pero sí que me gustaría trasladarnos a Pamplona el martes en el foro organizado por la cadena SER en Navarra, en el que usted dijo eso que he utilizado yo para la presentación, de que tiene, no sé si la esperanza, no sé cómo denominarlo, de que este gobierno del PP pueda revalorar la actual reforma, de que incluso la pueda llegar a corregir. Bueno, yo tengo ese convencimiento, ¿no? Y espero que los acontecimientos de un futuro muy próximo me den la razón, ¿no? Creo que la huelga va a tener una muy amplia participación, y eso, a mi juicio, cualquier gobierno democrático lo tiene que entender. Y luego es que creo que se va a producir en paralelo algo, bueno, se va a producir, no, se está produciendo ya, pero conforme avance el tiempo se va a ver con mayor intensidad, ¿no? ¿Hasta qué punto esta reforma laboral es una herramienta para destruir empleo? No es una herramienta para preservar empleo. En ningún caso es una herramienta para crear empleo, porque el empleo lo crea la actividad económica, pero la reforma podría estar inspirada en el principio de evitar que la destrucción de empleo sea tan intensa. Pues no, va a ser una herramienta que va a jugar en una profundización mayor de la destrucción de empleo. Y yo creo que eso va a erosionar también la imagen, la posición, junto a la huelga general, la credibilidad del gobierno, y ya lo hizo el señor Aznar en el año 2002, que dijo exactamente igual que el señor Rajoy, que no iba a modificar nada. Pues luego modificó, y modificó en profundidad aquello que hizo. Incluso hubo una crisis de gobierno que se cobró 5, 6 o 7, no recuerdo bien, ministros, incluido el ministro de Trabajo. ¿Cree usted que es compatible haber votado a Mariano Rajoy e ir a la huelga el día 29? Es decir, los millones de votantes que ese día eligieron a Mariano Rajoy para ser presidente del gobierno, ¿cómo cree que van a ver esta convocatoria de huelga, teniendo en cuenta que eran muchos millones de españoles los que reclamaban un cambio, que llegara un presidente que empezara a tomar decisiones a sabiendas de que iban a ser decisiones duras como esta reforma? Bueno, yo creo sinceramente que había gente, y hay gente efectivamente, que piensa que algo había que hacer. Eso es cierto, ¿no? Y mucha gente efectivamente ha votado al Partido Popular. El Partido Popular tiene toda la legitimidad democrática para tomar decisiones. El problema es que las decisiones que está tomando van justo en dirección contraria a lo que dijo. Y yo creo que eso se percibe con mucha facilidad. Un gobierno que
sube el impuesto de la renta a las personas físicas cuando en la oposición dijo que lo que iba a hacer es rebajar impuestos, que incluso en el debate de investidura el propio presidente del gobierno actual mantenía esa tesis y termina subiendo los impuestos. Un gobierno que dijo, en relación con la reforma anterior del gobierno de Zapatero, que ellos jamás abaratarían y facilitarían el despido, que aquella reforma contra la que convocamos también una huelga general era la del despido, que ellos lo que iban a hacer es facilitar la contratación, y se ve que en su práctica política justo lo que hace es volver a incidir en un despido ahora mucho más fácil y más barato que con anterioridad. Yo creo que de todo eso ha tomado buena nota la opinión pública de nuestro país. Yo creo que hay una quiebra, y a mí me preocupa mucho, hay una quiebra entre lo que se dijo, ya conociendo de manera cabal la magnitud de la crisis. Yo ni siquiera acepto el argumento en relación con los recortes de déficit, que no conocían la magnitud del déficit, porque, hombre, la magnitud del déficit está sobre todo asentada en las comunidades autónomas y ya gobernaban la mayoría de las comunidades autónomas. Pero es que la reforma laboral no tiene nada que ver con el déficit, ¿no? Y claro que lo que hagan sea facilitar el despido en vez de facilitar la contratación. Yo creo que a partir de ahí está, digamos, ese escenario por el cual alguien que votó al Partido Popular, pues participará en la huelga general que convocamos porque se les han defraudado sus expectativas, ¿no? Y a todos esos que piensan que han esperado a que el PP, Mariano Rajoy, llegara al gobierno, ¿han esperado ustedes para salir a la calle? ¿Qué les tiene que decir? Pues que eso no es cierto, no es cierto. Primero porque hemos salido a la calle. El propio presidente del gobierno reconocía no hace mucho tiempo que hicimos una huelga general, ya lo he comentado anteriormente. Eso forma parte de la campaña de desinformación y de agresión permanente a las organizaciones sindicales. Si hay algo inédito en la etapa de gobierno del señor Rajoy, es que en poco más de un mes, desde que tomó posesión, las organizaciones sindicales llegamos a un acuerdo con la patronal que no tiene precedentes en Europa, de una fortísima contención salarial y articulando una serie de medidas a través de la negociación colectiva para que de verdad de la buena, la última respuesta ante la crisis fuera el despido. Había que buscar otras alternativas. Contención salarial, movilidad horaria, movilidad profesional, etcétera, pero todo pactado. Eso es lo que de verdad importa, y el gobierno, que reconoció en un momento que esto era lo que convenía a España, al final yo creo que lo que ha hecho ha sido lo que le conviene a la estrategia política de la señora Merkel, pero no lo que le conviene a España, ¿no? Y claro, no nos han dejado otra alternativa. Van a presentar un recurso a través del Defensor del Pueblo. Van a utilizar todas las herramientas que estén en su mano para intentar provocar esa corrección, pero sigue llamando la atención de que usted tenga el convencimiento de que el gobierno va a cambiar el texto. Bueno, yo no tengo ningún dato, yo tengo el convencimiento, usted lo ha dicho muy bien, y vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales, todas, ¿eh? Y efectivamente vamos a ir al Defensor del Pueblo porque hay una tacha de inconstitucionalidad clarísima en el procedimiento, clarísima, y luego también en los contenidos. Por ejemplo, hay un elemento claramente inconstitucional, como es el hecho de que en empresas de menos de 50 trabajadores el periodo de prueba, por ejemplo, para un trabajo no cualificado, pues sea de un año, cuando en empresas, por ejemplo, de 1000 trabajadores, el periodo de prueba, salvo que diga lo contrario un convenio colectivo, es de 2 meses para un trabajo no cualificado. Ahí hay un agravio comparativo clarísimo, ¿no? Entonces, por esas razones, hay más razones, efectivamente lo llevaremos al Defensor del Pueblo. ¿Hay algo que le parezca oportuna de la reforma laboral? ¿Algo que no se le pueda criticar? Bueno, vamos a ver, es que la reforma laboral hay que analizarla en sus consecuencias prácticas. La reforma es una maquinaria con unos engranajes, y los engranajes no se pueden analizar de manera aislada. Luego comentaré un tema concreto para contestar a su pregunta, pero creo que lo importante es reconocer que esta maquinaria tiene unos engranajes que provocan unas consecuencias, que es una marcha atrás. No es para ir hacia adelante, es para ir hacia atrás. Entonces el vector resultante es un vector nocivo, que
aumenta la dinámica de destrucción de empleo en nuestro país. Hay un tema, por ejemplo, ¿no?, que es positivo, el que se reconozca a los trabajadores 20 horas anuales para la formación. Pero tengo que decir que en una de las escasísimas reuniones que hemos tenido con el Gobierno ya, el presidente de la pequeña y mediana empresa advertía que esas 20 horas que corren a cargo del empresario no las podían soportar. A lo mejor eso se cae por el camino en el debate parlamentario. Lo que ustedes han calificado como ofensiva de la COE de cara a la huelga, de cara a la relación con los trabajadores, ¿cree que eso se va a poder mantener en el tiempo? Bueno, yo creo que la patronal está en una posición muy contradictoria, muy contradictoria. Por un lado, firmaron el pasado 25 de enero un acuerdo que la propia patronal reconoce que es la única herramienta útil para evitar la destrucción de empleo. El propio Gobierno ha dicho que su reforma no va a tener efectos en el corto plazo, sí los va a tener aumentando la destrucción de empleo, como decía. Y por otro lado, efectivamente, aplauden entusiásticamente a esta reforma laboral, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que esa posición contradictoria es insostenible ante la opinión pública española. En conversaciones privadas, la patronal reconoce que lo que necesita es crédito, son recursos económicos, financiación. Y claro, a nadie le amarga un dulce y le han dado la pastelería entera con esta reforma laboral. Pero el problema principal que tienen las empresas españolas sigue sin resolverse, que es el problema del crédito. ¿Qué consecuencias va a tener esta reforma? Pues una judicialización de la vida laboral en España, una hiperjudicialización. Permítaseme esta palabra tan complicada, mucha conflictividad, muchos problemas en las empresas, y yo creo que lo último que necesita la economía española, la sociedad española y las empresas en este momento es pues el recurso permanente a los juzgados, la conflictividad, etcétera. Por eso yo creo que cuando nosotros le exigimos al Gobierno que al menos suspendiera todo aquel contenido de la reforma que vulnera, que dinamita nuestro acuerdo, a mí me pareció decepcionante que la patronal no se uniera a esa solicitud, ¿no? Se callaron, el Gobierno nos dijo que no, y en fin, así estamos ahora. ¿Qué espera de la jornada de huelga? ¿Vamos a ver momentos de tensión en alguna ciudad? ¿Vamos a ver piquetes informativos coaccionando a algunos trabajadores que quieren ir? ¿Vamos a ver a empresas que van a velar porque sus trabajadores vayan a trabajar? Porque de todo va a haber. Bueno, nosotros evidentemente en esta jornada de huelga general pues desplegaremos piquetes informativos. Yo creo que hay que reconocer que la tónica general de las huelgas generales en España es la de la normalidad, esa palabra que se suele utilizar. Pasa que vivimos ahora en un ambiente diferente al de los últimos años, ¿no? ¿No percibe usted más tensión, a pesar de que la gente en las calles sigue haciendo prácticamente muchos vidas normales? Bueno, yo sin embargo creo que lo que está ocurriendo respecto a la huelga es que se está desplegando el ritual de siempre, hablando de los piquetes, y lo que sí sabemos es que se están produciendo los comportamientos de siempre también por parte de algunos empresarios. Hay empresarios que ya están tomando determinaciones para obligar a los trabajadores a trabajar ese día. Y claro, nosotros democráticamente tenemos que denunciar esa situación. Es bastante frecuente en las jornadas de huelga general que llamen los trabajadores de manera reservada. Ahora es relativamente más sencillo porque casi todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y aproveche un momento para llamar a los sindicatos diciendo que venga un piquete porque el empresario nos quiere obligar a trabajar. Y nosotros queremos hacer la huelga, ¿no? Por lo tanto, estos son los temas que creo que también debe de saber la opinión pública, ¿no? Pero yo estoy convencido que va a ser, pues ese día, el día 29 de marzo, va a ser un día de ejercicio de un derecho democrático y constitucional, como es el ejercicio del derecho de huelga, donde sobre todo y fundamentalmente lo que va a brillar va a ser la participación. Puede haber algunos escenarios de tensión, no lo sé, pero seguro que serán la excepción. Y hay que tener en cuenta que en la huelga hay otros convocantes. Las organizaciones sindicales mayoritarias, desde luego haremos un esfuerzo, como hemos hecho siempre, para que no haya ningún tipo de incidente. De hecho, en este momento hemos tomado la iniciativa para pactar los servicios mínimos en transporte, que es uno de los elementos a veces cruciales, ¿no?
en el día de la huelga. Por lo tanto, nuestra apuesta es por una participación masiva, pacífica, que por lo tanto haya normalidad, y a mí lo que me preocupa sobre todo son los efectos. Y los efectos tienen que ser esa corrección necesaria de este disparate antisocial y antilaboral. ¿Y qué efectos le van a hacer sentirse satisfecho? Es decir, ¿con qué dato, por poner algún dato encima de la mesa, se va a sentir usted satisfecho? ¿Y qué va a hacer si también, qué van a hacer los sindicatos después, si las cosas no salen como quieren? Bueno, lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que se corrija en profundidad la reforma laboral, ¿no? Y corregir en profundidad la reforma laboral es lo que yo manifestaba antes, corregir las consecuencias prácticas, darle un giro de manera tal que la maquinaria de la reforma funcione hacia adelante, hacia el progreso, no genere, digamos, una involución, una marcha atrás. Ahí hay dos pilares fundamentales. Se ha debilitado extraordinariamente el valor de la negociación colectiva. No se trata aquí de que la referencia para la negociación colectiva sea la empresa, que nosotros eso lo aceptamos y lo practicamos. De lo que se ha tratado en la reforma laboral es que se elimine la negociación colectiva como referencia en las relaciones laborales y se sustituya por la relación individual entre el trabajador y el empresario. Claro, lo que se ha engendrado, este engendro lo que provoca es que el contrato laboral, que es un contrato de una persona que ofrece su fuerza de trabajo, manual o intelectual, a una entidad mercantil, como es una empresa, ese contrato está más desequilibrado que un contrato civil, que un contrato mercantil, donde al final el objeto del contrato no son personas, puede ser una materia inerte, ¿no? No sé, un coche, una lavadora, y eso es gravísimo, y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los jueces de lo social. Eso tiene que cambiar de manera radical. Volviendo a lo que comentaba antes, porque ¿no le parece a usted que no deja de ser anacrónico que haya un trabajador que tenga que coger un teléfono móvil y llame un piquete para que venga porque el empresario nos está obligando? Es tan fácil como no venir a trabajar ese día. Me parece vergonzoso, no solo anacrónico, sino que me parece vergonzoso y lamentable que en el siglo XXI haya empresarios que utilicen este tipo de prácticas. En este momento ya conocemos que hay empresarios que han tomado la determinación, sobre todo en relación con hoteles, etcétera, ya han anticipado a los trabajadores de su empresa que en la noche del sábado se quedarán a dormir en el centro de trabajo, para que puedan, perdón, la noche del sábado, la noche anterior, del día 28, se quedarán a dormir en el centro de trabajo para que sigan desarrollando la actividad en el día 29. Eso me parece absolutamente incomprensible y evidentemente lo vamos a denunciar, como no puede ser de otra manera. Y el trabajador que quiere venir a trabajar, pero por no enfrentarse a sus compañeros que van a hacer huelga, ¿acabe haciendo huelga? Bueno, ese puede ser un motivo, un trabajador que piense que puede ir a trabajar, pero considera que hay otros trabajadores en su empresa que quieren hacer huelga y se encuentra en esa disyuntiva. Yo al final creo que ese trabajador lo que tendrá será el reconocimiento de que aquellos que están renunciando por defender derechos que amparan también a él mismo, están renunciando a un día de salario, pues tienen razón y hay que apoyarlos, ¿no? Ese es un tema que creo que así sucederá en la mente del trabajador y quien quiere ir a trabajar, pues irá a trabajar, naturalmente. Ahora, que quede claro que un día de huelga general, el derecho fundamental que prevalece es el ejercicio del derecho de huelga. Por cierto, para proteger el derecho al trabajo, hay no solo ese día, están los 364 días restantes del año, y si es bisiesto, los 365 días restantes, distintos del de la huelga general. A ver si se nota en el resto de los días esa protección tan ferviente del derecho al trabajo del que pretenden hacer gala solo el día de huelga algunos empresarios. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que va a generar empleo en este país? Actividad económica. La actividad económica. De la mano de aumentar el número de trabajadores en las empresas que ya existen o a través de la creación de nuevas microempresas. Bueno, es que yo creo que aquí hay una falsedad, como la copa de un pino, que es intentar atribuir a una reforma laboral, y en este caso hablo de sea cual sea, la capacidad de generar empleo. Eso no es así. Eso no es así.
en absoluto. El empleo lo genera la actividad económica. Si la reforma laboral está bien orientada, ese empleo será de calidad. Será un empleo con derechos, será un empleo más productivo. Si la reforma es un estropicio, como es este caso, pues lo que provocará será precariedad, pero no aportará ni un solo empleo más. Es más, esta destruirá empleo. Por tanto, aquí lo fundamental es la actividad económica. Dejémonos de cuentos. Hasta que España no recupere la senda del crecimiento económico, no empezaremos a generar empleo, pero si el propio gobierno ya lo reconoce, ¿eh? Y por lo tanto lo que hay que hacer es apostar por el crecimiento económico, pero con las políticas de recorte que están asociadas a esta reforma laboral, yo creo que vamos a seguir hundiéndonos en la recesión de la economía. Yo creo que la política del gobierno laboral y la política de recortes está haciendo que España describa un círculo vicioso, ahondando en la recesión económica, estancamiento económico. Vamos a ir retrasados respecto al resto de los países de Europa, que se van a incorporar antes al crecimiento económico que el nuestro, y ya hay quien dice, lo dice el Financial Times hace un par de días, que en España probablemente el rebote de la economía, de aumentar en la senda de crecimiento, no se verá ni en el 2012 ni en el 2013, que probablemente tengamos que esperar a la finalización de la presente década, es decir, 2018-2019. Eso me parece extraordinariamente preocupante y por eso creo que esto al final tendrá que corregirse. ¿Entiende usted algunos empresarios que en tiempos de bonanza contrataron a muchos trabajadores? La mayoría de los que tienen ahora mismo tienen contratos indefinidos, pero ahora, en tiempos de vacas flacas, las cosas en la empresa ya no van tan bien, no producen tanto y necesitan desprenderse de trabajadores, necesitan echar a trabajadores. Se plantea una disyuntiva: aguantar como podamos el tiempo que sea o abaratar el despido para no tener que acabar cerrando la empresa y de esa forma que salgan todos, porque casos de esos hay también. Bueno, vamos a ver, es que ahí yo creo que se establece una correlación errónea. España ha sido el país que más empleo ha destruido en la recesión económica, el que más empleo ha destruido de Europa. Por lo tanto, esa destrucción de empleo que ha sido por el procedimiento del despido, creo que avala que con las normas anteriores en España era fácil y no debía ser muy caro despedir cuando se ha producido una destrucción de empleo tan brutal que ahora incluso pues va a aumentar en 630.000 personas, como el propio gobierno manifiesta. Un cuarto de millón de personas más perderán el empleo este año que el año pasado, para que quede claro, con esta norma. Digamos, la correlación, esta norma nefasta y la destrucción de empleo me parece que es bastante evidente. ¿Qué hicimos nosotros en el acuerdo que suscribimos el 25 de enero? Buscar fórmulas distintas del despido para que los empresarios pudieran mantener el máximo nivel de empleo. Una de ellas, una muy fuerte contención de los salarios, dentro de un marco general también de compromisos de control de precios, de reinversión de beneficios, etcétera. Las otras, apostar por la movilidad horaria, por la movilidad funcional, etcétera. Ya lo comenté anteriormente, pero esta reforma lo que hace es que el despido, solo el despido y únicamente el despido sea la respuesta ante la crisis, ¿no? Y al final hay que confiar en la sensatez de los empresarios. Afortunadamente creo que hay muchos empresarios sensatos que desoirán estos cantos de sirena de destrucción de empleo que van asociados a esta reforma laboral. Estamos terminando la entrevista, Cándido. Me gustaría que miráramos un poco al futuro. Utilizábamos antes la palabra anacrónica. ¿Cree que los sindicatos se han adaptado a los nuevos tiempos? ¿Cree que los sindicatos tienen el futuro justificado? ¿Y qué cree que va a pasar con los nuevos presupuestos generales del Estado cuando el gobierno de Rajoy tenga que decidir cuántos millones se van a dedicar a subvencionar a los sindicatos? Zapatero no los tocó en los últimos años. ¿Pero qué va a hacer Bueno, en Rajoy? relación con lo segundo, que haga lo que quiera, Lo que creo que hay que dejar meridianamente claro son dos cosas. Una, nosotros con la patronal participamos, como ocurre en Francia, por ejemplo, en la gestión de la formación, porque esa formación está financiada por una cuota de formación que pactamos los sindicatos y la patronal hace 20 años.
se elevó la cuota de formación y por lo tanto eso pertenece al ámbito de los que creo que mejor conocemos las necesidades formativas de las empresas, que son los sindicatos y la patronal. Por esos programas han pasado más de 5 millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, ¿eh? Y lo demás está en función de nuestra representatividad. A nosotros nadie nos regala nada, nadie. Todos los sindicatos perciben subvenciones, todos, y están en función de su representatividad. Pero dicho eso, que haga el gobierno lo que quiera, que haga el gobierno lo que quiera. De hecho ya ha tomado determinaciones en esa materia. No habrán visto que se haya manifestado ningún tipo de queja, al menos por parte de mi organización, creo que tampoco por parte de Comisiones Obreras, que haga lo que quiera. Pero en fin, eso forma parte de un intento de criminalizar el papel de las organizaciones sindicales, etcétera. Bueno, eso en relación con este tema. A mí lo que más me importa es la orientación de los presupuestos, que ya los conocemos, que van a imponer un recorte de gasto brutal, que va a poner en jaque servicios fundamentales. Como se aplique un recorte de 60.000 millones de euros al 2013, que esa es la previsión, pueden entrar en coma irreversible servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, atención a las personas dependientes, que ya está bastante maltrecha, etcétera. Y luego, en relación a las organizaciones sindicales que estamos en trance de adaptación permanente. Nosotros hacia adentro, por ejemplo, en el caso de la Unión General de Trabajadores, llevamos desde hace tiempo procesos de fusión para racionalizar nuestras estructuras e ir, digamos, racionalizando gastos. En la patronal creo que hay 5.000 asociaciones de ámbito nacional y nosotros tenemos 7 federaciones y claro, en cada comunidad autónoma tenemos una unión de comunidades autónomas. Y luego, para que quede claro, a nosotros o nos votan, o con V o con B. Nosotros cada 4 años participamos en elecciones en las empresas. Cuando lo hacemos mal, los trabajadores nos votan con B. Cuando lo hacemos bien, nos votan y nos renuevan nuestra representatividad. Nosotros tenemos más de 100.000 representantes sindicales, más de 100.000. Y esos salen en las empresas porque sus compañeros y compañeras confían en ellos. Y esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, las empresas exportadoras en España están fuertemente sindicalizadas y son buenas exportando. Aquí en Navarra está la Volkswagen, es una empresa fuertemente sindicalizada. ¿Cuál es la resultante general de la sindicalización? Pues sin duda que contribuye a la mejora de la productividad de la empresa, sin duda. Por eso tiene la potencia exportadora que tiene la Volkswagen. Por lo tanto, nosotros estamos en la vanguardia de los tiempos. Estamos en la vanguardia. Tenemos defectos, sin duda. Cometemos errores, sin duda. En este momento hay un escrutinio de la opinión pública en relación con los sindicatos, efectivamente muy exigente, pero ¿cuál es la institución democrática de este país que en este momento no está sometida a un escrutinio, además más que justificado por parte de la opinión pública? La opinión pública está muy preocupada por la crisis económica y a todos nos exige un sobreesfuerzo. Nosotros intentamos estar a la altura de los acontecimientos. Pues ahí seguiremos todos, intentando estar a la altura de los acontecimientos. Muchísimas gracias, Cándido Méndez. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la semana que viene a la misma hora. Hasta entonces.